gracias a Jesús por un día más de vida. Así que bueno, vamos a estar compartiendo la quinta clase. Quinta clase, ¿no, profeta? Así es. Y bueno, vamos a estar compartiendo el capítulo 4, 5 y 6 de Génesis. Y como siempre le digo, amado, amada del Señor, entendemos que la palabra de Dios es viva, que no hay que tomarlo como si fuera un libro de estudio, ni tampoco un manual o un plan de estudio, como si fuera una escuela común y corriente. La palabra de Dios es viva. Por eso la Biblia dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Así que bueno, antes de que arranquemos, vamos a orar. Así que los voy a invitar a que cierren sus ojos, donde se encuentre. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos lo que vamos a hablar en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Espíritu Santo, que vos derrames en esta obra sabiduría, inteligencia, conocimiento, entendimiento, Señor, revelación de lo alto. Que cuando tu palabra sea dada, como dice la Escritura, Señor, tu palabra es dada y nunca vuelve vacía, Padre. Sí, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que estés obrando en cada corazón, que en este día han apartado este tiempo para, Señor, el estudio bíblico. En el nombre de Jesús, Señor. Como tierra fértil, los corazones en esta hora están recibiendo tu palabra, que es semilla y que dé mucho fruto, Padre. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu distractor, todo espíritu inmundo que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu palabra, en contra de lo que tú ya preparaste para esta tarde. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos lo que vamos a hablar y te pido, Espíritu Santo, que fluyas con poder, con gloria, Señor, en medio de nosotros. Espíritu Santo, envuélvenos con tu amor, con tu poder, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, cubrimos bajo tu sangre y bajo tu protección cada rincón de este lugar, cada familia representada en este lugar, todo cubierto bajo tu sangre y bajo tu protección. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te invitamos en medio nuestro y que cuando, Señor, yo abra mi boca, tu Espíritu Santo hable con fluidez, sin trabas, Señor, en el nombre de Jesús, sin ningún impedimento. Muévete con libertad en medio de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amado, amada, capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo, porque estamos leyendo y preguntándole al Señor qué quiere hablar en cada capítulo. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? La palabra, porque cuando usted entiende que la palabra de Dios es viva, usted va a encontrar que cuando usted lee la palabra se va a adaptar a lo que usted necesita. ¿Amén? Amén. Sabemos que cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos hable y a través de su palabra Él nos habla, pero ¿cómo uno entiende la palabra de Dios? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es darte la capacidad de poder encontrar los tesoros y los secretos que tiene la palabra. Amén. Amén. Al ser viva la palabra, está en movimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. La palabra de Dios es viva. Y por eso, entendiendo que la palabra de Dios es viva y tiene movimiento, tiene también secretos y tesoros la palabra de Dios que están encerrados en su palabra. Pero, gracias al Espíritu Santo podemos entender y encontrar esos tesoros y esos secretos que tiene la Escritura. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 4 de Génesis, así dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó del nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Irad le engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Silda. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Silá también dio a luz a Tabal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Silá: oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó a su nombre por Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 4 del Génesis, capítulo 1. ¿Qué nos encontramos en este capítulo? Fíjense del versículo 1 al versículo 7. El primer versículo marca algo. Lo primero que da luz a Adán y Eva, ¿qué es lo que da? ¿A quién da? ¿A quién da? El primer hijo de Adán y Eva, ¿quién fue? Caín. Ahora, ¿qué había pasado con Adán y Eva? Habían pecado, ¿no? Bueno. Ellos habían pecado. Por este pecado, ¿qué pasó? Fueron expulsados del Edén. Expulsados del Edén. Del Edén. Cuando ellos son expulsados del Edén, forman una familia. Y esa familia les nace primero Caín. Ahora, Caín, en primer lugar, ¿saben lo que significa la palabra Caín? Definición de Caín. Significa persona mala. En hebreo,
persona mala, que goza haciendo daño. Mire, en los pocos versículos que leímos, todo lo que salió. Si uno lee detenidamente y entiende que la palabra es viva, miren lo que sale. Ellos, tanto Adán y Eva, al haber pecado, son expulsados. Y cuando forman la familia, lo primero que le nace es una persona que le gustaba hacer lo malo. Ahora mi pregunta, la primera pregunta de este día es, ¿qué es lo que estás dando a luz? ¿Qué es lo que estás dando a luz? ¿Qué dio a luz Eva? Una persona mala. Nacido de una familia que fue expulsada por el pecado. ¿Qué es lo que uno está dando a luz? Y usted me preguntará, apóstol, ¿cómo es eso? Pregúntese qué. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué sembraron Adán y Eva? Pecado. ¿Qué es lo que usted está sembrando? Porque de acuerdo a lo que uno siembre, Esa cosecha. va a dar a luz lo que está sembrando. ¿Qué es lo que sembraron Adán y Eva? El pecado. ¿Qué les dio como consecuencia? Hijo malo. Un hijo malo. Ahora, ¿qué es lo que usted está dando a luz? La primera pregunta. La segunda pregunta. Analícese, ¿es la voluntad de Dios que Adán y Eva adquieran una persona mala? No. ¿Es voluntad de Dios que usted adquiera una persona mala? Porque Dios lo puso ahí y le dio autoridad. Todo le corresponde. Le dejó libertad. Le dijo, de esto no tomes, pero Sí. después todo es tuyo. Sí. Pero ellos tomaron la decisión en su libertad, en su libre albedrío, y lo mismo hoy día. Volvamos a Caín y ahora vamos a hablar sobre Abel también. Caín. Tengan en cuenta la definición de Caín. ¿Qué era Caín? Un labrador de la tierra, ¿no? Sí. Si una persona que nace del pecado, una persona mala, que goza haciendo lo malo, si toca la tierra, ¿qué pasa con esa tierra? Es mala. La maldice. Por eso pregunto, ¿qué es lo que uno está dando a luz? ¿Qué es lo que uno sembró? ¿Raíz de Caín? ¿O raíz de Abel? Porque si la definición de Caín es una persona mala, es lo que usted va a dar. Todo depende de cómo nace la familia. Porque ahí parte la... Aún, perdón, apóstol, lo Sí, que amén. está en el ADN, ¿Sí? no es cierto tanto del hombre como de la mujer, es lo que se transfiere, ¿no?, a nuestros hijos, ¿no? Si nuestra ADN es malo, si lo concebimos en pecado, Sí, si lo hablemos del ADN. concebimos, si lo ADN. concebimos en una, a ver, si fue, yo en mi caso fui concebida a través de una violación. Entonces, ¿qué había en mi ADN? Y tuve que romper un montón de cosas. Caín, ¿qué había en el ADN de Caín? El pecado, la maldad, porque lo llevó a pecar a Eva y a pecar a Adán. Fue la curiosidad, fue la serpiente, la desobediencia. Bueno, Caín fue hijo de lo que había en su ADN era desobediencia, por eso era una persona mala. Ahora, como para reforzar un poquito esto, voy a dar una palabra que no está acá. No está en el estudio, pero sí. ¿Ustedes recuerdan cuando dice David, en pecado me concibió mi madre? Bueno,
él reconoce que su ADN estaba maldito. Yo no sé cómo está tu ADN. Porque te tiene que llevar esto a pensar, ¿cómo está tu ADN? Y gracias por por agregar esto. Eso es Porque una- estamos hablando del ADN del pecado. Eso después lo vamos a hablar más profundo en una clase ¿Cómo está tu ADN? de ¿Cómo está tu liberación, familia? Sí, sí. Tenés que analizar tu línea familiar. La línea familiar, la tenés que analizar delante del Señor. Porque quizás necesitas ser sanado en la línea familiar. Bueno, apóstol, no me saque el tema. Perdón, perdón. ¿Qué te está pasando por otro lado? Perdón, Se porque está me estoy yendo. Eso está pasando Sí, en es otro un lado. plus. Esto es lo que tengo. No está en el estudio, es un plus. Gracias por agregarlo, profeta. Bueno, está pasando. hablamos de Caín y del nacimiento de una persona mala. El ADN que tenía. Ahora hablamos de Abel. La diferencia entre Abel, de versículo 1 al versículo 7, usted se va a encontrar con una persona que labraba la tierra. Que maldecía la tierra por el ADN que tenía. Pero después encontramos una persona que cuidaba a la creación, que es Abel. Ahora, Abel. ¿Sabe lo que significa Abel en hebreo? Aliento. Algo vivo. Eso es lo que significa Abel. A diferencia del maldito, o sea, de la persona mala, Abel significaba aliento, que estaba vivo, algo bueno. Que lo que él tocaba, lo cuidaba. Eso era Abel, a diferencia de Caín. Y ahí usted marca también el ADN. El ADN que estaba repartido en dos. Habla de lo que Dios quería realmente a través de Abel y de lo que trajo la desobediencia de sus padres, que fue Caín. Ahí te está mostrando dos partes el Señor. Sí. Te muestra a Caín como una persona que era maldita, pero también te muestra a Abel que era una persona que cuidaba de la creación. Pasa que ahí ya empezaba el arrepentimiento de Eva. Ya empezaba el arrepentimiento de Eva. Empezaron a invocar a Jehová de vuelta. Sí. Claro. ¿Sí? Ahora, mi pregunta, y se la pregunto a usted también, ¿con qué intención Caín labraba la tierra? Todo lo que tocaba era maldito. Todo lo que él tocaba era maldito. No le importaba prácticamente, ¿no? Olvídense, no le importaba. A diferencia de Abel, porque Abel cuidaba de la creación, por eso su nombre significa aliento y algo vivo, algo que tenía que cuidar. Sin ir muy para arriba, digamos. Entonces, el espíritu de Caín está activo entonces por toda la deforestación. Sí, sin ir muy sí. Claro que está, todo el- claro que está vivo, incluso dentro de la iglesia. Ah, y cuando dice la creación gime, ¿está gimiendo por Abel entonces? Claro que sí. A ver, no. Sí, Por nosotros. por los hijos de Sí, Dios, por sí, los hijos de Dios. lo bueno, El que guarda lo la vivo, tierra. ¿me entendés? Por eso también Dios se enojó cuando Caín, la ofrenda era de lo que estaba feo, no le dio lo mejor. Sí. Le dio lo peor, lo que tenía ahí que estaba a punto ya de achicharrarse. Y la ofrenda de Abel fue lo mejor que tenía. Por eso también es importante cuando ofrendamos al Señor darle lo mejor. Y ofrendar hablamos no solo de dinero, hablamos de tiempo No, también. hablamos de todo Hablamos sentido, sí, en todo de sentido. esto, ¿no? De estar aprendiendo. Esto es tiempo de calidad para el Señor. A ver. Entonces, y depende del espíritu que vengamos a recibir también. ¿Por qué? Porque Dios ve al Caín o ve al Abel. Y la ofrenda que nosotros le damos, que es tiempo, dinero, servirlo, etcétera y etcétera, es en la calidad. Entonces, de acuerdo a eso, el Señor te va a bendecir, ¿no?
a ver, si vos estás dando lo que te sobra, lo que para vos no es importante, estamos con el espíritu de Caín. Pero si vos estás como Abel, porque Abel le dio lo mejor. O sea, no tenía muchos cabritos, pero le dio el mejor cabrito. Y me voy a quedar sin leche, ¿no? Pensaría, ¿no? Y sin embargo, él le dio el mejor y fue bendecido. Amén. Y ese es el espíritu que tenemos que romper, ¿no? El de Caín. Ahora, hablamos de Caín. Hablamos también de Abel. Ahora, también les pregunté con qué intención trabajaba la tierra Caín. Y protestando seguramente, de mal humor. No, para poder beneficiarse económicamente. Ni hacía falta que haga nada de eso, Claro. porque ya La intención la era intención mala. ya era mala. No hacía falta ni que lo hable. Ahora mi otra pregunta es, ¿cómo cuidaba Abel los animales? ¿Cómo los cuidaba? Y con amor, con ¿Con qué intención dedicación. los cuidaba? Con amor, con dedicación. Sí. Como para el Señor. Habla mucho de ahora, ¿no? ¿Con qué intención uno hace las cosas? Hasta En la iglesia. a lo eclesiástico. ¿no? Sí, en la actualidad. Sí. ¿Con qué intención uno hace las cosas? Y yo le puse una terminología en este último tiempo de facha en Cristo, ¿viste? Ujú. Quiere hacer facha, protagonismo, Populismo. fama, Sí. populismo. Tal cual, tal cual. Es parte de esto. Parte del espíritu de Caín. Y no. O sea, hacer las cosas Por interés, por y interés. no por amor a Dios. Y no porque amas a Dios. A diferencia de Abel. Abel cuidaba El famoso lo hace la por creación de Dios porque le interesaba agradar a Dios. A Caín no. Y ahí está la diferencia. Y todo depende con la intención del corazón de lo que vos hagas. ¿El corazón de Caín o el de Abel? Y esto está vigente, no es que no está vigente. Caín era celoso, envidioso, competitivo. En Caín, por ejemplo, entra en los celos ministeriales, por ejemplo. La competencia. La competencia. Digo, ¿por qué vos vas a tener celos de tu hermano si cada uno tiene su oficio? Por eso yo Su oficio. hoy decía, cada uno definición. tiene su oficio. Yo no me voy a poner celoso porque él, por ejemplo, es cerrajero. Dios le dio la capacidad de poder trabajar en lo que es la cerrajería, y gloria a Dios porque es un don de Dios. Yo tengo otra capacidad. Claro. Y no por eso yo voy a celarte a vos porque vos sabés de cerrajería y yo no. Pero hay muchos que te celan por algo que no tienen. Hablamos de Caín. Sí. A Abel no le importa eso. A Abel le importa que vos sigas creciendo, por ejemplo, en la capacidad de poder trabajar en la cerrajería. Y lo traslado a algo secular Sí. para que se entienda. Sí, se Es entiende. más, Abel ayudaba a Caín en la tierra. Claro. Claro. Caín no lo ayudaba a Abel, sino que Abel ayudaba a que la tierra sea mejor cultivada. Ahora, miren el versículo, esto es del versículo 1 al 7. Miren todo lo que sacamos Sí, sí. del versículo 1 al 7. Todo lo que salió. Ahora, en el segundo punto, quiero del versículo 8 al 15. ¿Qué dice? Del versículo 1 nada más. Quiero que lo lean. Del versículo 8 digo, perdón. ¿Qué le dice Abel? Caín a Abel. ¿Qué le dice? Permiso, ¿eh? Ya vengo. Voy a mojar. Leandro, ¿qué dice? ¿Lo tenés acá? A ver. ¿Lo leo? Sí, sí, léelo. Sí, léalo. Y dijo Caín a su hermano Abel, Sí, salgamos al campo. sí. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno. Sí. Ahora, la primera pregunta de este segundo punto que les quiero hacer es: ¿qué había en el corazón de Caín? Celos, Celo, envidia. envidia, rencor. Pregunta a la iglesia: ¿qué hay en su corazón, iglesia? Aún se sintió rechazado. Había un ¿Qué hay en espíritu tu de corazón? rechazo. Ahí está, vamos a hacerlo personal. ¿Qué hay en nuestro corazón? Respeto al hermano.
Qué pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué hay dentro de tu corazón con respecto al hermano que tenés al lado? Porque ¿quién estaba al lado? Por ejemplo, Caín estaba al lado de Abel. ¿Qué tenía en el corazón? Era su hermano. Yo, por ejemplo, no lo conozco al hermano. Sí. Es mi hermano en Cristo, ¿Sí? pero no me llama la atención tanto. Pero este era su hermano. Bueno, peor aún. Peor aún. Pero bueno. Caín, convengamos que también sentía rechazo, porque se sentía rechazado aún por sus padres. O sea, el espíritu de rechazo, ya estoy entrando, no después del tema, después. Eso es liberación. Acá estamos hablando de la palabra. Esto después desarrollarlo. Esto lo puede desarrollar el próximo jueves. Ahora, la pregunta es, Está saltando para los dos lados. ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Usted lo enfoca más, apóstol, en cuanto a lo que es el ministerio dentro de lo que es la iglesia? ¿O en todos los sentidos? En En todos los sentidos. Usted cuando estuvo dando esto, yo vi a mucha gente. Y claro que Se sí. me cerró un montón de gente. ¿Por qué tantos problemas tengo yo en las iglesias? Digo yo. Y había sido que hay un montón de Caín y no me había dado cuenta. Y porque esto es en general, porque En te general. sirve para tu vida Sí. a nivel ministerial, pero también para tu vida personal Claro. como esposo, Sí. como, digamos, como sacerdote de tu casa, ¿entendés? Con la ayuda de Doña, que es tu esposa, Sí. ¿entendés? Te sirve para todo. Sí, sí. Y te va a cerrar muchas cosas, pero no porque lo diga yo, porque la palabra lo dice. Claro. Sí, Bien. es Vos, viva, lo dijiste. vos tenés un llamado, ¿no? Sí. De hace muchos años el Hace Señor te lo muchos confirmó. Sí. Vos tenés el llamado, el mismo llamado que él. Y sí, puede ser así. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo le pedí al Señor que traiga Sí. a los hijos Sí. de la casa. Y si estás acá, por algo estás. Yo tengo el don de la palabra, digamos. Pero, como Maestro de ¿El dice, maestro de la palabra? pero dice añadir a vuestra fe virtud. Dice, no me quiero solo eso, quiero que me dé todo lo que me tenga que dar el Señor. Y bueno, Tiene tu llamado. Amén. estás acá por algo. Por algo el Señor te trajo hasta acá. Sí, sí. Formadores de ministros. Formador Sí, de y ministros. vine con todo el amor del mundo, ¿viste? Sin el espíritu de Caín, digamos, para escuchar, para aprender, ¿viste? Sí, sí. Y Pero bueno. no te quiero interrumpir. pero- No, no hay problema, pero está bueno que esto salga a la luz porque, bueno, vemos que Dios responde. Y eso a mí me da mucho más tranquilidad aún. Y a la profeta cuanto más, ¿no? También. Porque ella suelta palabra y se cumple. Y ahí ya con eso, tenés que quedarte tranquilo. Sí. Pero bueno, hablamos del qué hay en nuestro corazón. Gracias a Dios no tenemos el corazón de Caín. Creo yo que no tenemos el corazón de Caín, ¿no? Sí. Así A no. ver, Otra pregunta que le quiero hacer acá a la iglesia, porque donde dos o tres en su nombre están reunidos, Él está en el medio. Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Qué intenciones tenés en tu corazón con respecto a tu hermano? Qué pregunta, ¿Eh? ¿Qué intenciones tenés? Hay veces Oscarcito te van a darle un chachá en la cola. ¿Otra vez cachetazo no? yo tengo mi hermano menor, ¿viste? Tengo un hermano menor y también. Te pides. Pero a mí me gustaría decir lo que dijo Juan, es necesario que yo mengue y que mi hermano crezca. Así o sea, es. eso me sería una gran satisfacción en todos los sentidos. Amén. O sea que yo empecé a orar por la gente, ¿viste? Sí. Por todos. Y Dios empezó a mostrarme otros caminos, por eso estoy acá. Amén. O sea que como no tenía, hace poco empecé de vuelta con el Señor, volví. Y como para introducirme a la oración empecé a orar por la gente, como no tenía motivo y me costaba orar por lo mío y qué sé yo, empecé a orar por la gente y ahí empecé a como a llenarme de vuelta, ¿viste? Y veo distinto a mi hermano de la fe, ¿viste? Amén. Y ahora con todo lo que me están aportando acá veo se me está cerrando un montón, ¿viste? Gloria a Dios. Esto muy nuevo, no lo puedo expresar, no sé cómo decirlo, ¿viste? Ahora entra lo que vos decís ahora. ¿Qué haces por tu hermano? Por tu hermano. ¿Qué haces por tu hermano? Si no tenemos el corazón de Caín y tenemos las buenas intenciones que tiene Abel, lógicamente algo bueno tenemos que hacer por nuestro hermano. Sí.
Cuando hablamos hermano, hablamos a nivel general, tanto en lo que es sangre como es a nivel espiritual, a nivel ministerial. Igual convengamos que si nosotros creemos que somos buenos, ya estamos entrando en soberbia. Sí. Porque hay un yo, hay un ego de que yo soy el mejor, yo soy el bueno y el otro es el malo. Ojo con eso. Sí. Ojo con eso. Ahora, las intenciones del corazón, ¿saben qué? Van a afectar negativa o positivamente. De acuerdo a cómo ves vos a tu hermano. De acuerdo a cómo vos lo veas y las intenciones que tenga en tu corazón, vas ¿Puedo a decir algo? Sí. Vino mi hermano y me dijo, yo solamente muero por mis hijos, no muero por mi esposa y por nadie más. Y le digo, en ese tiempo él estaba congregando también conmigo. Sí. Y le digo, ¿vos sabés qué? Le digo, yo muero por mis hijas, también por mi esposa, también muero por mis padres y también muero por vos, le digo. Y no entendió nada lo que le dije. Y no va a entender. No No entendí. entendió nada. No va a entender. Ahora, Esto es como un tribunal, hermano. sí. Pregunta. Ya que entendemos de acuerdo a cómo está nuestro corazón y las intenciones que tiene, y de acuerdo a cómo uno ve al hermano va a actuar, de acuerdo a lo que las intenciones del corazón, mi pregunta, otra pregunta más, ¿guardás a tu hermano? A veces te dan ganas de matarlo, ¿no? Pero ¿qué dice la escritura? Que tenemos que guardar a nuestro hermano. ¿Para qué fui a esa iglesia? Voy a decir. Después te voy a decir algo cuando termine. ¿Guardas a tu hermano? O, otra pregunta más, o derramás sangre de él. Otra pregunta. En el barrio sería le sacás el cuero. en nuestra jerga. Sí, Yo sí. vengo de la Ferrer. Sí. O te sentás a tomar mate a cuerearla a medio mundo. ¿Qué es lo que haces? Ahora, ¿Qué es lo que hacía Caín, no? Derramó sangre del sí. hermano. Las intenciones del corazón van a traer consecuencias de acuerdo a lo que tu corazón tiene. ¿Qué tenía el corazón de Caín? Maldad. Maldad. Mala, sí. ¿Qué le trajo? Maldad. Como esté tu corazón, son las consecuencias que vas a tener. Como Caín y Abel. Fuerte. Pero es así. Ahora, sí, Hay veces que estamos en un proceso donde el Señor nos quiere transformar. Y nos hace ver siempre, el enemigo obviamente, el defecto del hermano. Y nos sentimos rechazados, o sentimos que nos atacan, o nos sentimos menospreciados, o sentimos que nos dejan de lado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un proceso que Dios hace para transformar tu corazón y tu vida, y transformar tu temperamento, transformar tu carácter, y sacar todo lo que no le sirve a Él para ejercer, para llevarte a donde Él te quiere llevar, para llevarte a cumplir las promesas. Podemos pasar de iglesia en iglesia, pero te va a pasar lo mismo. Y siempre digo, agárrate de la silla y permanece aunque vengas llorando, aunque salgas llorando de la iglesia. Porque Dios tiene que sanar el corazón y sacar todo aquello que no te permite avanzar, que no te permite crecer. Por eso acá también el apóstol habla de qué hay en nuestro corazón, qué intenciones tenemos, qué hacemos por nuestro hermano. Guardas. Cuando yo lloraba en la iglesia, porque venía llorando, había una mujer que para mí era muy mala, venía llorando, yo me quería ir, pero porque me dolía, pero ¿qué hacía? Señor, poneme amor en el corazón para aquellos que me lastiman, y mostraba el corazón de ellos, y ellos estaban peor que yo, y ahí es donde el Señor empezó a poner amor. Entonces, cuando nos pasan cosas que nos duelen, lo que tenemos que hacer es, Señor, poneme amor. Poneme amor. ¿Qué es lo que hacía Abel? Abel en este caso hacía eso.
¿no es cierto? Más allá de lo que Caín hacía y todo lo que le hacía a Abel lo ayudaba y Abel lo amaba y le daba amor. Y eso es lo que contrapresta las batallas que presenta el enemigo. Sí. No sé si te contesté, No, Iván. entendí. Vamos al tercer punto, el versículo 16 del capítulo 4. A ver, vamos a leer del versículo 16 y 17. ¿Quién lo lee? Y vamos a partir de ahí. No estoy con- Así yo lo tengo. Dale, dale. Bendito sea Jesús. 4, 16 y 17. Sí. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual Sí. concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Hasta ahí la palabra. ¿Qué significa Enoch, gente? Enoch significa consagrado. Enoch, el hijo de Caín. Enoch, igual consagrado. ¿Cómo era Caín? Gente mala. Lo primero que hace Caín, ¿saben qué es? Ensalzar a su hijo. Levanta al hombre. Levanta el hombre. Levanta a su hijo Sí. a nivel natural. ¿Qué hace? Lo primero que hace, le nace un hijo y a través del nacimiento de su hijo, lo que nace es una ciudad con el mismo nombre, Enoch. Y Enoch significa consagrado. Consagra al hijo para ensalzarlo a nivel humano. ¿Les parece conocido eso? Sí. Los autoproclamadores Lo idolatran. lo idolatran. ¿Por qué? Porque al crearse una ciudad con el nombre de Enoch, ¿por qué va a ser conocida la ciudad? Por el nombre. ¿A quién levantan? A Enoch. Cuando uno tiene, digamos, maldad o ese espíritu, levanta al hombre, levanta la figura de. Por eso te vas a encontrar mismo dentro de la iglesia. Hay muchos que idolatran a los pastores o a las pastoras. No sé si les parece conocido lo que digo. Y en vez de mirar o de escuchar el mensaje, miran al mensajero y no al mensaje. Sí. Por eso te encontrás con gente que levantan y ensalzan a los siervos de Dios. Y no tiene que ser así. No somos servidores, no somos reyes como a nivel natural. Si bien somos reyes y sacerdotes en el Señor, pero no a nivel natural. Sí, sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. De bronca lo hace Caín. Voy a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Enoch y lo voy a consagrar en una ciudad. Porque dice la escritura que Caín salió ¿de dónde? ¿De la presencia de quién? Del pecado. No. ¿Qué? Cuando él mata a Abel, Sí. cuando Dios lo maldice, ¿qué es lo que hace Caín? Después de que Dios lo maldice, Caín sale de la presencia de Dios. Sí. ¿Y qué pasa cuando uno sale de Dios? ¿Qué dice la escritura? 7 espíritus peores van a venir, ¿no? Sí. Queda marcado Caín. Caín ya no tenía la presencia de Dios. Por eso sus manos estaban llenas de sangre, quedan marcadas por sangre. ¿Estaba marcado? El Señor los marcó Sí. con la sangre De su hermano. de su hermano. Estaba marcado. Para que nunca más muera, decía. Nunca más vas a morir. Él se apartó de la presencia de Dios. Y ustedes saben muy bien que cuando uno se aparta de la presencia de Dios, ¿qué pasa? Bien. Que el postrer estado, dice la Biblia, es peor Primero. que el primero.
¿No dice así? Sí. ¿Cómo estaba Caín entonces? Uh, ¿Y cómo él formó una familia? Apartado de Dios. Y le nació un hijo que significa consagrado, y consagró la ciudad por revancha Por revancha. al Señor. O sea, en el ministerio también está eso, ¿no? Por revancha, por... ¿Se va entendiendo lo que digo? A mí eso antes me preocupaba, pero después encontré que Pablo dice, a mí no mucho no me interesa. Ahora, dice, ¿viste? la pregunta va para ustedes. Para nosotros. Me voy. Ahora, ¿consagrado a qué estás? Primera pregunta, ¿consagrado a qué estás? ¿Consagrado a qué? ¿A qué estás? Señor. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Lo primero, lo principal. Porque Esa es la consagración. Caín consagró a su hijo. Yo no me acuerdo si fue hoy o ayer, le dije al Señor, la verdad que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Bueno, es parte de la consagración. Fíjense la diferencia de la consagración que hizo Caín con respecto al nombre de su hijo. ¿Y por qué lo consagró? Para ser ensalzado como hombre. Y muchas veces nosotros caemos en esto. Queremos ensalzar al hombre, ensalzarnos nosotros mismos, que es lo que hizo Caín. Y dentro de la iglesia te vas a encontrar con gente así también. Es una línea muy fina, entonces, apóstol. En realidad mi presencia acá tiene que ver por eso, por el direccionamiento, porque yo recién me estoy iniciando todo esto. Sí. ¿viste? Y es muy común eso, ¿no? Te encontrás con toda esa gente. Claro que es común. Claro que es común. Porque es parte del ministerio también. Te vas a encontrar Es lo con- que te forma. Sí. con gente así, como estos, que se consagran a ellos mismos, como Caín consagró a su hijo. Porque ¿por qué le pone Enoc de nombre? Caín. Lo Y que- sabiendo de dónde viene Caín. Cuando vos entendés de dónde viene Caín y qué es lo que le pasó, Sí. después los hechos de él te dan a luz todas estas cosas. Lo más importante para ¿Entendés? uno es la consagración. Mm. A ver, lo que es más importante para vos es por lo cual estás consagrado. Muchos es muy importante el trabajo y el dinero. ¿Y qué es lo que consagraron? El trabajo y el dinero. ¿A quién se consagraron? Al trabajo y al dinero. No a Dios, más allá de que sean cristianos, Sí. por ejemplo. Otros consagraron, como en el caso de Caín, a Enoc, a su hijo. Era lo más importante, era la manera de mostrarle al mundo quién era él. Caín, con el nacimiento de su hijo, lo que hizo fue consagrar a la humanidad. No, ¿qué hablamos de la humanidad? Cuando hablamos de humanidad, hablamos de la carne, gente. De las obras carnales. Hablamos de eso. Por eso le pregunto, ¿consagrado qué estás? ¿Qué consagro en mi vida? Todos decimos el Señor, ¿no? Amén. Y esto es fuerte. ¿Consagro la carne o consagro al espíritu? Es una pelea constante en nosotros, ¿sí o no? Sí. Todos los días. Todos los días estamos peleando a ver a quién consagro. ¿A quién le doy de alimentar hoy? Es muy importante. ¿A quién estás ensalzando? ¿A la carne o al espíritu? Nos pasa todo, muchachos. Sí. Sea apóstol, sea profeta, sea lo que sea. Claro. Es una lucha constante. Eso no es pareja. Todo No, eso. en eso estamos todos parejos. Y todos los días hay que pelearla. Y todos los días. Por eso la pregunta es, ¿a quién consagro? ¿La carne o el espíritu? Si vos crees que una persona puede estar todo el día en el espíritu, está más en la carne que en el espíritu. Sí. Porque no puedes estar todo el día místico y volátil y volando y... No, eso no existe, no es una realidad. Sí, sí. Somos carne y somos espíritu. El tema es, como dice él, ¿a quién le das lugar? Ahora,
Por eso tenemos que pelear. Y esta es la primera parte nada más, del capítulo 4 de Génesis. Ahora, por último, en este capítulo 4. ¿Saben que cuando nace la ciudad con el nombre Enoch, ¿saben qué pasó? ¿Saben lo que era lo particular en los que habitaban en Enoch? Dos cosas. Y a ver, seguramente ustedes lo van a poder entender. Primero era el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Crean en idolatría, en cualquier cosa. Ahora, y lo segundo, ¿qué era? Que tenía en particular esta ciudad, el resentimiento a Dios. Resentimiento a Dios. Recuerden, ¿cómo nace Enoch? ¿A través de quién? ¿Quién era su padre? ¿Y por qué le ponen de nombre a la ciudad de Enoch? ¿A quién lo consagró? Y dio a luz el paganismo y el resentimiento a Dios. Si usted... La rebeldía y el resentimiento tienen que es lo ver. mismo. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Van de la mano. Si usted estudia la vida del hijo Enoch, hijo de Caín, se va a encontrar con todo lo que le dije. Porque hay otro Enoch, Sí, que viene de la parte de Set, que es la parte buena. el que caminó con Dios y... Enoch, sí, pero Era bueno. de la parte de la genealogía de Set, que sería el que suplantó a Abel. Por último, si nuestro corazón está inclinado siempre a nuestro Padre Celestial, Él nos va a restaurar y nos va a liberar de lo malo, porque Él bendice la simiente. ¿Entiende? Sí. Él va a bendecir la simiente. Si bien todo lo que le hablé fue de algo fuerte y malo, también viene una parte buena. Pero, como siempre digo, y siempre le digo, estamos constantemente batallando en nuestras vidas para ver en qué lugar estamos. ¿Es así o no? Sí. Todos los días estamos batallando con algo. Cada uno tiene su batalla propia. Y bueno, por eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos el Espíritu Santo que nos da fuerza, que nos revela, que nos muestra, que nos guía para poder seguir adelante. Nadie dijo que iba a ser fácil, mis amados. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Que nadie dijo que iba a ser fácil esto. Ahora, vamos al capítulo 5. ¿Le quedó claro más o menos? ¿Tiene alguna consulta del capítulo 4? Quedó muy claro, digamos. ¿Está bueno? Sí. Okay. Me alegro. Capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis. Ahí está. Ahí está. Me está retando los profetas que dejo colgado así Los trapos. el trapo. Bueno, con eso limpio No ahí. importa. Perdón, gente. Porque estamos en vivo, Gustavo. Ah, bueno. Delante de- Bendiciones para todos. Acá mucho, no sé, a ver, dice el versículo 1 del capítulo 5, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Y varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró. Y ahí empieza a hablar de todos, digamos, la descendencia de Adán, ¿no? Pero hay algo muy particular en esto. No lo voy a leer todo porque habla de todos los nombres. Después, si lo quiere leer en su casa, lo pueden leer, capítulo 5 de Génesis. Pero hay algo muy particular. En el capítulo 5, cuando habla de la descendencia de Adán, Caín desaparece. No existe. No es parte de la descendencia de Adán. Fue expulsado, desterrado, por decirlo así. ¿Sí? Si usted lee el capítulo 5, se va a encontrar solamente con los descendientes de los hijos de Set. Set era hijo de Adán, Sí. que suplantó a Abel. Pero no lo van a encontrar a Caín. Sí lo van a encontrar a Set.
No está en el libro de las memorias. No está en la descendencia de Adán. El título dice la descendencia de Adán, pero cuando uno empieza a leer, ¿qué dice? Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. ¿Dónde está Caín ahí? Tampoco. ¿Vieron? Y tampoco Abel. Y Abel estaba muerto. Estaba ¿eh? muerto Sí. ya. Abel estaba No muerto. tuvo descendencia. Ahora, en primer lugar, el primer punto, cuando hacía el estudio, la desaparición de la generación de Caín. Desapareció. ¿Qué pasa si uno está haciendo lo malo? Desaparece. Desaparece. Y si usted va a la palabra y va al Apocalipsis, ¿qué va a pasar con el enemigo? ¿No va a ser lanzado al lago de fuego y de azufre? ¿Qué es eso? ¿No va a desaparecer él? Sí. Va a desaparecer. La descendencia de Caín, ¿de dónde nace? ¿Cuál era su simiente? El enemigo. La simiente de Caín era el enemigo. O sea, el juicio del Señor empezó desde el Génesis mismo, entonces. ¿No? Claro que sí. Génesis, sí. Claro que sí. La semana pasada lo explicamos. Claro que sí. Sí. De ahí nace el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque en cuanto él, el enemigo, engaña a Eva, Sí. ¿qué le dice el Señor a la serpiente? Por cuanto has, te arrastrarás y comerás tierra, Sí. y vos, la mujer, Habrá enemistad. habrá enemistad entre vos y la mujer, ella te herirá en la cabeza y vos le vas a herir en el calcañar. Sí. Es como que Ya vuelve al ya fin- estaba el juicio. vuelve vuelve a antes de la creación. Antes de que el Señor empezara a crear, que estaba el abismo, que estaba vacía, desordenada. Sí. Vuelve a eso la tierra. Sí, sí. Y esos espíritus que están ahí siguen estando. Ahora mi pregunta. me gustan las preguntas. Está bueno. Generación que desaparece, dice. La de Caín. Volvamos al capítulo 4. Mi pregunta es, ¿analizaste tu generación? Sí. Y cuando hablo de analizar nuestra propia generación, hablo de analizar nuestra simiente. ¿Cómo nacimos? ¿Quién era nuestro abuelo? ¿Quién eran nuestros bisabuelos? ¿Quiénes fueron nuestros tatarabuelos? Sí, sí. Empecemos a mirar nuestra línea genealógica. Genealógica. Si usted analiza la línea genealógica, se va a encontrar con muchas cosas Sí. que ahora quizás no la estaba entendiendo, pero cuando empiece a analizar, va a decir, wow, claro. A mí siempre me gustó eso antes de ser cristiano. ¿Por qué digamos. esto? ¿Por qué lo otro? Tengo una abuela que vivió hasta los 99 años y ella me aportó unos datos impresionantes que ahora me sirven. Porque todo eso le pregunté antes de ser cristiano. Sí. Entonces tenía datos históricos genealógicos muy importantes. Que al conocer a Cristo es como que se fue formando algo, ¿viste? ¿Sabés qué? Yo creo que es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas van a cerrarte con respecto a cosas que te pasan. Sí, sí. No solamente Cuando hablo de la- genealogía, cuando hablo de desaparición, de generación, en este caso la de Caín, la Biblia lo marca, pero fuertemente. Acá vos sabés que el que escribe Génesis es Moisés. Sí. Y el Señor le revela el Génesis, esto lo ves en el capítulo 1. Génesis lo escribe, ¿saben dónde? Entonces, En el monte Sinaí. Porque el Pentateuco, los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, lo escribe Moisés. Y Moisés, ¿cómo sabía de estas cosas? Si el Señor no se lo reveló. Acá no estaba Moisés, no. pero el que lo escribió fue él. Sí.
se lo reveló el Señor cuando él estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. No fue solamente las tablas que recibió Moisés ahí, sino que el Señor le hizo escribir todas estas cosas a Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que analizar dónde está parado. Porque hay cosas que dice la Escritura, que las maldiciones, ¿a quiénes visitan? Tercera y cuarta generación. ¿Por qué lo dice? Si la Biblia me está diciendo a mí que la tercera y cuarta generación, la maldad la va a visitar, ¿alguna vez nos sentamos a mirar esto? ¿Nuestras generaciones anteriores? ¿Quién nos visitó? ¿Con qué espíritu interactuaron? Con él. Uf. ¿Quién visitó a tu abuelo? ¿Quién visitó a tu bisabuelo? ¿Quién visitó a tu tatarabuelo? ¿Quiénes eran los melgarejos? ¿Con quiénes pactaron? Ararate Catalina, como dicen los dichos. Mis padres, los dos son de Paraguay. Sí, mira, Los dos. Yo soy paraguayo. Ya sé. Lo sé. Yo no sé cómo era mi abuelo. Mi abuelo, sé que era sargento del ejército. Ajá. Yo no sé cómo era mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo, no lo sé. Mi abuelo fue combatiente de la guerra del Chaco. Y mi abuelo también. Era sargento de pelotón. Mira, Y bueno, no sé. Pero cuando empecé a mirar esto, digo, claro. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué yo soy de esta manera, porque mi papá era así, mi abuelo también era así, porque los vi a los dos vivos. sí, sí. Y actúan de la misma manera los dos. Evidentemente alguien los visitó. Sí, Y esto va para todos. sí, sí. Sí. ¿Cómo están las líneas genealógicas de uno? Y uno, no sé si en algún lugar lo enseñan a esto, pero uno tiene que analizar esto. Se está metiendo en liberación. Perdón. Es como Es el es apellido. una este. materia. No, sí, es una materia, Es como el apellido. Sí. Que tus hijos llevan tu apellido. Pero bueno, seguimos avanzando para no meterme en su área. Ahí Perdón, nomás, profeta. pastor. Cada uno en su oficio, hermano. Sí, cada uno en su oficio. Claro. Ahora, hablamos de Set. ¿Quién era Set? Era el sustituto. Sustituto. El que sustituye la generación maldita. Tengan en cuenta que Caín había sido arrancado de la genealogía de Adán. Y lo sustituye, porque la palabra Set significa sustitución, lo sustituye una generación nueva y buena. ¿Se entiende? Sí. O sea que hay posibilidades que nuestra genealogía sea sustituida por algo bueno. Porque al aceptar a Cristo en nuestro corazón, ¿qué hicimos? Cortamos toda maldición. Amén. ¿Es así? Sí. ¿Y qué hicimos? Sanamos la genealogía que estaba maldita. Mi hija se ¿Qué es llama lo que hizo Lisa. Dios acá con Set? No me mire así, profeta. Se está metiendo en algo que... Pero bueno, sigamos adelante. Te van a tirar la oreja. Ustedes son marido y mujer. Sí, mi esposa. Y es que van de la mano eso. Sí, sí. Mande la mano, sí, tiene razón. El apostolado y la profecía. Sí. Ahora, No te metan en sí, la al oreja. entender que la generación maldita ya no estaba y que se sustituyó a esta generación y nació una nueva generación con Set, miren lo que dice, que Set fue el padre de Enos, Ajá. que a través de Enos, ¿saben que nace? Enos, no Enos, no Enoc, Enos. ¿Saben que nace de Enos una nueva generación? Una nueva generación que era piadosa. Generación piadosa. ¿Sí? Piadosa. Que es la que sustituyó a la generación maldita. O sea que subsanó lo malo que había hecho Caín
Y por misericordia de Dios, a través de Adán nace Set, y Set tiene como hijo a Enos, que es lo que sanó a la genealogía de Adán. ¿Te entiendes? Sí, sí. Amén. Ahora, vienen las preguntas. Si uno, al llegar a Jesús, nuestra genealogía fue sanada y nos convertimos en una generación piadosa, ahora, mi pregunta, y es para todos. ¿Qué frutos está mostrando mi generación piadosa? Si yo soy nueva criatura. Las cosas vienen a pasar. ¿Qué está mostrando mi generación piadosa? Esto es como un rayo X, Perdón, pero estas son las cosas que me hace hacer Dios. Porque me pregunta primero a mí, ¿qué yo con mi generación piadosa al aceptar a Jesús y hacer nueva criatura? ¿Qué es lo que estoy yo mostrando? ¿Cuáles son los frutos? La cara de Ali. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Y cuando uno se empieza a mirar, digo, empieza a arrancar la No solo cabeza. mostrando, sino también la responsabilidad, porque una cosa es que alguien lo esté haciendo por ignorancia, Sí. que bueno, ahí es otro territorio, pero ya a la sabienda que todavía siga, ahí es donde empieza la dificultad, porque ya es nueva criatura, ya cae por tu cabeza la responsabilidad, Sí. porque mientras vos ignorás, Dios te dice, bueno, por ignorante, bueno, te perdono, Sí. pero a sabienda, ¿Y ya, haciendo malo? ya no, ahí ¿Saben qué? Una de las señales de una generación piadosa, ¿saben cuál es? Que son permeables a lo que dice Dios. Permeables. Permeables. A lo que dice Dios. Permeables, sensibles. Impermeable es porque no puede entrar. Por ejemplo, No pasa nada. la lluvia. Si usted le pone digamos, plástico. una membrana, Sí. ¿cómo se hace impermeable? No pasa el líquido. Sí, sí. Pero si es permeable, significa que cuando llueva va a pasar todo el líquido. La persona que es permeable es sensible. Sí. La generación piadosa, una de las señales es que es sensible, es permeable a lo que Dios habla. ¿Qué es lo que hace Dios cuando suplanta a la generación maldita? Al no estar la generación de Caín, en la descendencia de Adán, lo que Dios hace es sanar a la generación y la convierte en piadosa a través de Dios, el hijo de Set, el que suplantó a Adán, a Abel. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, estas preguntas que me hace hacer el Señor, por Dios. ¿Qué revela mi simiente? ¿Qué revela mi siguiente? ¿Qué revela tu simiente? Hay un dicho que dice, ¿no?, que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Qué revela mi simiente? Yo estoy volviendo al Señor a través de mis hijas. Amén. Otra pregunta. ¿Entiendo que mi simiente tiene que bendecir? Seguimos. Esto está bueno, ¿eh? La responsabilidad se hace más grande cada vez. Uf. Otra pregunta. ¿Soy factor de cambio para mi vida y descendencia? El que tiene hijos lo tiene que saber. Es un trabajo día a día.
Fíjense, una de las cosas que nace de la descendencia de Enós, la generación piadosa, nace Enoc. Pero el Enoc bueno, Sí. el Enoc que Dios suplanta, el que caminó con Dios. ¿Qué dice acá? Vamos a leer el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 375 años, dice. Pero ¿qué es lo que marca? El de versículo 22 en adelante. ¿Quién lo lee? Gustavo. ¿Cuánto es? A ver, perdón. 5:22. Ya les digo, del versículo 19 al 24. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 775 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿De dónde nació el Enoc? De la generación piadosa. ¿Entiendes? Set. Enoc es descendiente de Set, consagrado a Dios. O sea que a medida que nos vamos consagrando, nuestras siguientes generaciones van mejorando, por decirlo así. Claro ¿no? que sí. Amén. Ah, mira, Con razón. Claro que sí. Obvio. ¿Por qué? Porque la generación fue subsanada, fue sanada. hubo como un corte. Sí. Al momento que vos respondés a Dios y te consagrás a Dios, Si vos te consagras a Dios, ¿qué le vas a dar a tus hijos? Lo que Dios te dio a vos. Claro. y no solamente vos, sino que toda... Y así va a pasar con tus hijos, Donde con vos los hijos de tus hijos, con los hijos de los hijos de no tus solamente hijos. toca a tu Y así. familia, sino que ¿Qué todo ¿Qué es lo que pasó acá? tu entorno también. Porque llega una persona, Enoc, que no vio la muerte. Caminó con Dios, dice. Y Dios se lo llevó. No murió, se lo llevó. No sé cómo habrá sido el corazón de Enoc, pero evidentemente un corazón hermoso habrá Agradó a sido. Dios, dice. ¿Eh? Agradó a Dios. Y por eso Dios se lo llevó. Y no vio la muerte, dice la Escritura. Sí. Para pensar, ¿no? Ahora, camino con Dios. ¿Qué decía Pablo? Vivir en Cristo. Me conviene. O me conviene o me conviene. Yo me introduje en una caminata con el Señor, estoy por los 1000 kilómetros, ¿viste? Sí. Me faltan los 2100. Caminando Ah, por todos lados. Es una forma de decir. sí, sí. Mira. Enoc es consagrado. Habíamos dicho que es consagrado. En este caso, el primer consagrado fue al hombre. Sí. Para ensalzar al hombre. Pero el Enoc de la genealogía de Set, el que suplantó a Abel, es consagrado a Dios. ¿Y saben que nace de Enoc? Nace Matusalén. Y Matusalén significa el hombre que es enviado. El hombre que es enviado. ¿Enviado a qué? Pregunta. ¿Enviado a qué? ¿Matusalén quién era? ¿Quién fue Matusalén? Matusalén fue el que vivió más años. Sí. Matusalén era el abuelo de Noé. Sí. ¿Entienden?
Y fíjense qué tremendo que sos. Fue enviado, dijiste. Sí. Fue enviado. Matusalén significa hombre que es enviado. Y miren lo que revela la palabra, ¿no? Si caminamos con el Señor como lo fue Enoc, Él nos va a enviar. ¿Amén? Amén. Para bendecir a otros. ¿Y por qué digo esto? Porque de Matusalén le hace Lamec, que es vigoroso, poderoso. Y de Lamec nace Noé, que es descanso, consolación, reposo. El vigor y el poder de Dios estará con aquellos que Dios envía y también va a traer consuelo. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué pasa con Noé? No es un salvador. Porque el Señor le revela y le dice a Noé, yo voy a destruir, me arrepiento de haber creado toda esta tierra y voy a destruir, pero vos vas a apartar, de cada especie vas a apartar 2. Y anunciá que voy a traer un diluvio. ¿Qué pasó con la gente? No escuchó. Traía las buenas nuevas y no lo escucharon. Trajo un salvador, porque Noé era un salvador, Sí. el que traía consolación. Y fíjense la genealogía. En su lomo había poder, porque su padre Lamec significa poderoso. Matusalén, que era su abuelo, era una persona enviada de parte de Dios. Eso es vivir de gloria en gloria. Enoc, que era su bisabuelo, el bisabuelo de Noé, caminó con Dios. Sí. Y miren cómo afectó desde Enoc hasta Noé. Lo que logró todo eso junto en Noé. Me vino algo, Sí, si usted me permite. amén. Esto igualmente va a ser capítulos más adelante, ¿no? Supongo. Pero, ¿cómo se trasladó el espíritu de Caín en un hijo de Noé? En uno de los hijos de Noé. Sí, ¿A raíz de qué? sí, De recuerdo. que estuvo en yugo desigual. Sí. Porque se casó con una mujer que estaba, que era pagana, que era mundana, le diríamos Sí, nosotros. una hija de Caín. Una hija de Caín, una mujer que no creía en Dios o que no estaba consagrada Sí, a ahorita Dios, sí. no estaba consagrada a Dios ni nada. ¿Qué pasó? Era una hija de Caín. Y a través de eso, ¿no? Que quedaron esos dos, siguió el espíritu de Caín. Y terminó otra vez la generación, o sea, el espíritu de Caín, más allá de que desapareció, sigue estando. Sí, el espíritu, Y es o una sea, decisión. Cuando hablo de generación hablo a nivel natural, pero lógicamente el espíritu El está. espíritu Sí. está, porque ahora, ¿cómo llegó el espíritu de nuevo? Y a través de estar el hijo de, uno de los hijos de Noé, de casarse con una mujer pagana. Con una mujer, por eso habla también la palabra de yugos desiguales. Ojo con los yugos desiguales, ojo, si yo estoy en Cristo, de no ponerme de novio o de casarme con alguien que está apartado, con alguien que no cree, con alguien que rechaza a Dios, porque si vos estás apartado, ¿por qué estás rechazando a Dios? ¿Por qué? Porque el espíritu de Caín está. Vamos a seguir. Sí. Este es por hoy es el último capítulo. Ahora vamos al capítulo 6 de Génesis. Pero se puso bueno, evidentemente. Está bueno. Ahora va a tener más cosas ahora que vamos a hablar y a leer el capítulo 6 de Génesis. El capítulo 6 de Génesis. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construye el arca. Estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Le parece conocido? Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a las preguntas. Así, Te de vas la- así. a meter en la profeta, te va a dar la oreja. Se van a agarrar, ¿no? ¿Qué pasó en este capítulo? Primero, hay una expansión territorial. Expansión territorial. Expansión territorial. Es un lugar de crecimiento. Lugar de crecimiento. Ahora, ustedes recuerdan que hay una parte donde dice, aparte, es un espacio de nacimiento. De nacimiento. ¿Qué acabamos de leer acá? En el versículo 2. ¿Quién lo lee? Vamos a volver a leerlo. ¿Qué dice? Versículo 2. Sí. Ahí va. Génesis capítulo 6, versículo 2. Ya va. Ya lo tengo. Es Los fuerte. hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposa a todas las que quisieron. Bueno. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? No eran hijos de Dios. Eran ángeles que salieron de su lugar. Ángeles caídos. Que salieron de su lugar. No pongo ángeles caídos porque eso es parte de liberación. Oh, ¿Qué es lo que hicieron estos ángeles que salieron de su lugar? tomaron. Se metieron con las hijas, con las mujeres. Sí.
No tengo idea. ¿Cómo hicieron eso? Tomaron forma de hombre Sí. estos ángeles y eligieron a las mujeres. Ahora, cuando ellos salen del lugar, del lugar, recuerden que hay un espacio de nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Algo nuevo. Expansión, dijiste también. Empezaron a crecer. Sí. El lugar empezó, o sea, la expansión territorial. El territorio fue tomado. Sí. El lugar empezó a crecer. El espacio empezó, o sea, un espacio de nacimiento, algo nuevo nacía. Sí. ¿Pero era bueno o era malo lo que estaban haciendo? Mal. ¿Por qué era malo? Por la unión de los ángeles que salieron de su lugar con las mujeres que ya estaban. Porque los hijos de Dios son los ángeles. Sí. No somos nosotros, ¿eh? Y le voy a explicar después más adelante por qué digo Sí. que los ángeles son estas personas que tomaron cuerpos humanos para estar con las mujeres y poder tener descendencia. Después más adelante va a entender el por qué Sí. los hijos, entre comillas, como está escrito, los hijos de Dios, Sí. no son los hijos de Dios que usted o nosotros estamos acostumbrados a saber quiénes son. Pero esto ya es la liberación. Sí. Así que, hasta ahí nomás. Juito. Sí. Pero no, ese no es el tema. Ahora, Habla por la penitencia. ¿saben qué? La unión de estos seres con las mujeres eran de maldición o de bendición. Y el ángel le cayó, era una maldición. Maldición. ¿Viste cuando hablan del yugo desigual? Oh, oh. Era un yugo desigual. Porque el ángel tenía que estar en su lugar, no salirse de su lugar. Sí. Si el Señor los creó con un trabajo específico. Los ángeles fueron creados para un trabajo específico. Estos ángeles se rebelaron y salieron del lugar específico donde Dios los puso. Tomaron forma de hombre y empezaron a procrear. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Está bien. Nosotros somos ángeles también, ¿saben? Sí. Porque llevamos... Ángeles significa mensajero. ¿Usted nos lleva un mensaje acaso? Sí. ¿Mensaje de qué? De salvación. De salvación. Somos ángeles que damos el mensaje. ¿Usted cree que usted como ángel no puede también caer en esto? ¿Qué? Sí. ¿Por qué hablan? No se junte con yugo desigual. Habla de esto. Sí. No solo a nivel pareja, sino también amistad. Ojo En con todos quién los estás. sentidos. La luz con las tinieblas. Tal cual. No se puede. Andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra. Amós. Ahora, Él sabe, o sea, Dios mismo sabe que si este mal que nació acá no es limitado, no se iba a terminar. ¿Por qué? Ali, ¿quieres cerrar? ¿Qué dice? Yo tengo frío. Él sabía que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Pero también Él dice que no iba a contender Él con el hombre. Por eso le iba a cortar los tiempos. ¿Cuántos años le iba a dar? 120 años. ¿Pero por qué le pone límite? Porque van a seguir haciendo lo malo. Y nace desde el yugo desigual. ¿Cuántas veces se ministra a la gente y digo, no, hermano, usted está orando por esa persona, no es para usted, Dios, no es para usted, no es para usted? ¿Qué hace la persona? Se casa igual. Y después, Salió de su lugar. Salió de su lugar.
¿No le parece algo conocido lo que le estoy hablando? Ujú. Si usted, Dios lo llamó para algo específico, no salga del lugar donde Dios lo puso. O si Dios te trajo a un lugar, quédate en el lugar donde Dios te puso. Porque donde te salís, ¿qué pasa? Pasa esto. Empezás a hacer cualquier cosa, como pasó con esta gente. Ahora, ¿saben que de la unión de los ángeles que salieron de su lugar con las mujeres, ¿saben que nacieron? Los gigantes. Exactamente. Los gigantes. Los gigantes. ¿Quiénes son los gigantes? La palabra dice que se les llama Nefilim. ¿Sabe qué significa? Caídos. Caídos. Gigantes caídos. Nefilim, en hebreo, Nefilim es igual a caído. Todo lo que nace de yugo desigual cae. ¿Cómo terminan los matrimonios que se casan con yugo desigual? Rotos. ¿No se cae? Complicado, sí. Caídos. Si da luz, la caída. Caen. Empieza la infidelidad, ¿Se entiende? empiezan los malos tratos. Nace de una unión que no es de Dios. Cuando usted sale del lugar donde Dios lo puso y se pone en un lugar que Dios no lo llamó a que usted tiene que estar, usted termina no solamente maldeciéndose a usted, sino a la persona que tiene al lado. Y a lo que nace de esa unión también. Como acá. Los Nefilim, qué cosa, ¿no? El significado de Nefilim es caído. Ahora, como no quiero decir esto, los ángeles caídos son demonios, sí, es así. Ya lo explicamos la Sí. semana pasada. ¿Sí? Ah, Ahí te digo más que liberación, te va a retar. No, igual, si esa vos estuviste, lo dimos la semana pasada. ahora, el segundo punto. No, dice que no estuvo acá. El segundo punto. Esta unión es antinatural. Ah, bueno. Cuando usted se une a una persona con yugo desigual, es una unión antinatural. Yugo desigual. No es natural, no es lo que Dios dispuso para usted. Y no va a ser de bendición en lo natural para usted, cuando está unido a una persona que no le corresponde estar unido. Me acuerdo de alguien que me preguntó cuando yo le decía, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Espera porque si vos esperas en Dios vas a tener lo mejor. Yo no tengo derecho. Todos tenemos derecho, pero cuando uno espera, es bendecido por Dios. Sí. La unión ¿Sabes que sí? La unión antinatural, ¿saben qué trae? Las consecuencias, ¿saben cuál es? Porque esto después da a luz el decreto y el juicio de Dios. Porque cuando se multiplican, nacen desde acá. ¿Se entiende? De la unión antinatural de los ángeles que tomaron cuerpo de hombres para estar con las mujeres. Y de ahí se empezaron a multiplicar. Y ahí es donde nace, desde lo antinatural nace el juicio de Dios. Y esto trae consecuencias. Por eso Dios se arrepiente. Sí. De haberlos creado. Por todo esto. Es más, miren, y esto está en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 28, si lo quiere leer. Sí. Esta gente, ¿cómo tenía la mente? Como dice Romanos capítulo
1, versículo 28. ¿Quiere buscar y leer? Vamos a desarrollar eso. Uno 28. 1:28. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que Eso es. hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Eso es el lenguaje actual. ¿El lenguaje actual? No, Sí. de traducción viviente. Sí, vos. Traducción viviente. Vos. Está buenísimo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Antinatural. ¿Su mente cómo estaba? Reprobada delante de Dios. Reprobada. ¿Por qué? Porque la unión, ¿cómo fue? Salieron de su lugar, se unieron a lo antinatural. ¿Mm? Estaban corrompidos. Por eso después Dios trae el juicio. Por eso digo, Dios no tuvo alternativa de limpiar la tierra de estas personas. ¿Por qué? Por su mente. Por esto. Esas fueron las consecuencias, juicio. Ah, pero estamos en el tiempo de la gracia. Sí. ¿Y por qué dice Romanos eso? Respóndame eso. ¿Por qué dice Romanos eso? Quiere decir que hay gente que su mente está reprobada. Sí. Porque todos se escudan en eso. Ah, pero estamos en el tiempo de la gracia. Pero Romanos 6 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. Pero, viste, cuando uno no conoce la palabra, Sí. se toma de algunas, digamos, de algunos versos, pero no lee todo el contexto de la palabra. El por qué lo dice. Sí, sí. Y nace de esto, lo que dice Pablo. Claro. Gloria al Señor que vine porque yo estoy trabajando con toda esta gente. Gloria a Dios. Pero es fuerte. O cuando Dios dice no, dicen que Dios perdona todo. En ningún lado dice que Dios perdona, dice que Dios perdona, pero dice, claro, dice que Dios perdona, sí, pero también dice a cada uno de los que perdonó que dice, Hablamos. vete y no peques más. Hablamos de cosas fuertes, ¿no? Ahora viene lo lindo. Ah. Ojo. Viene el postre. Miren lo que dice el versículo 5 al 8 de Génesis. Si lo leen, no me enojo, ¿eh? Porque para que después digan que yo invento cosas, diría. ¿Qué dice la escritura? 8? Sí. Vamos a leerlo de Reina Valera. Ah, ok. Sí, 5-8 o 6-8. 5-8. Del Génesis 6, versículo 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el mal. Sí, Y se arrepintió Jehová de haberlos hechos hombre en la tierra, sí. y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay esperanza, amados. Hay esperanza, hermano. Aleluya. Hay esperanza. Porque más allá de todo lo que vimos, de lo antinatural, del juicio de Dios, tenemos esperanza. Hay esperanza. Acá Dios marca una persona, un salvador, que fue Noé. Ya estábamos así. Oh. Hay esperanza. Y Él se pone en la brecha y dice, gente, a la humanidad le habla y le dice, ¿no? Que el Señor va a traer un diluvio, va a traer juicio. Pero si ellos quieren ser salvos, pueden entrar al arca. Sí. Nosotros tenemos esa facultad, mis amados. Que si hay gente que está ahí afuera y sabemos que está en el diluvio, podemos arrancarlo del diluvio y meterlo al arca. Somos un Noé, cada uno de nosotros somos un Noé, porque tenemos la salvación que hay en Cristo. El arca, nuestra arca es la cruz.
Y si usted está en la calle y ve que hay gente que sabe que no está dentro del arca, nosotros tenemos la facultad y el poder, con el Evangelio de Jesucristo, de poder meterlo al arca y que la gente sea salva. Y ahí está la esperanza. Y ahí está Noé. El Señor ve a Noé como esperanza de la humanidad, dice. Es lo que escribí yo. ¿Y sabe que le pedí al Señor mientras preparaba esto? Que el Señor nos dé su gracia y que nuestra mente siempre esté conforme a la voluntad de Él como la tuvo Noé. Amén. Punto 3. Del versículo 9 al 17. Del capítulo 6. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Faltan unos Me meses. quedan 20 minutos. Sí, bien. ¿Del 9 al cuánto? Del 9 al 17. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jared. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Hasta ahí? Sí, está. Generación de Noé. ¿Viste que dice? ¿Qué era la generación de Noé? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué era la generación de Noé? Generación que caminó con Dios. Una generación de bendición. Varón justo. Al tener esperanza a través de la cruz de Cristo, somos una generación de bendición. Porque podemos llevar la bendición a las personas. Que hay esperanza y que hay salvación. Como Noé. De la misma manera. Y Él camina con nosotros cuando llevamos la esperanza, que es el arca, que es la cruz. Por eso somos una nueva generación. Una generación de bendición. Pero a veces nos olvidamos que somos una generación de bendición. Sí. Y que tenemos esperanza y que hay un arca, que es la cruz. ¿Qué es el Evangelio? ¿Poder de qué? Para salvación. Poder de Dios. Dios. ¿Para qué? No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, ¿Sí? porque es poder de Dios ¿Para? salvación. Ahí está el arca nuestra. El arca es la cruz, hermano. Claro que sí. El arca es la cruz. Porque es un espacio de salvación. Nuestra arca es la cruz. Nuestra arca es la cruz. Y nosotros tenemos la facultad de poder llevar esa arca a la gente para que pueda entrar. Ahora, ustedes saben que la tierra al ser corrompida, que iba a venir juicio, ¿no? Sí. Pero ahí es donde nace la esperanza. Ustedes saben que pronto el gran trono blanco se va a manifestar. Sí. Y el Señor va a ejecutar sus juicios. ¿Ustedes creen que la tierra no está como en el tiempo de Noé? Buscarán la muerte, dice, y la muerte huirá de ellos. Ni la muerte los quiere. Estamos en un tiempo como el de Noé, no sé si se dieron cuenta ustedes. ¿Puedo compartir algo hoy? ¿Sí? Hoy estaba pasando por acá, viste, iba orando, y de repente me aparece un chico de 14, 15 años, viste, así todo doblado. Iba. Yo digo, pobre chico, vestido del colegio Padre Elizalde, viste. Sí. Le compartí a un sobrino también que está en la iglesia que está arrancando, viste, y como él era de ahí, me compartió todo lo que se hace ahí, viste. Y digo yo, mira vos, y vine acá hoy y vi todo esto era. Mente reprobada, salieron de su lugar, usaron el uso antinatural, todo eso. Mira, ¿con qué iba a purificar el Señor
la tierra. Diluvio. ¿Y qué es el diluvio? Juicio. Juicio. ¿Ustedes creen que... ¿Qué representa el agua? La purificación. ¿Y qué representa para nosotros también? ¿En nuestro interior qué iba a correr? Río de agua ¿Y viva. qué es el río? ¿Qué es el río? El Espíritu Santo. No es bueno. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo nos trae juicio también? ¿Sabe qué? ¿Quién los fulminó a Ananías y Zafira? El Espíritu Santo. Por eso hay muchas personas que toman el Evangelio livianamente. Pero lo toman livianamente porque no creen en la palabra. Y ahí es donde después tienen las consecuencias. Al tomarlo livianamente, pasan las cosas que pasan. Y después se quejan por lo que le pasa. Pero ¿qué pasa? A ver, no creemos en la palabra, no creemos que lo que está diciendo este libro es para nuestras vidas. ¿Qué pasó? No, ya pasó. O sea, es una nueva historia, como como la, decía, claro, la es guerra una de San historia. Martín. Es una Ponele. historia. No, ya pasó. ¿No, No es es cierto? una Entonces historia. no es para mi vida, ya pasó esto. Si sos Sin científico, embargo, sí, pero no, para nosotros no es una si vos te historia. fijás, todo lo que pasó ahí se refleja hoy en día. Sí. Hoy en día las cosas siguen pasando. Sí. Entonces quiere decir que igual Cristo viene pronto, ya está por venir, las señales están. Y yo siempre decimos con él, estamos preparando a la novia, estamos preparando al novio, estamos preparando a su iglesia. El que quiere se va a subir y el que no, listo, ¿Qué vamos a hacer? se va a quedar, o sea, uno no puede obligar. No. Pero también el Señor en Apocalipsis 22 dice que el que, o sea, a hoy, el que está así, que ya va a seguir estando. Si no se pone, como diría, ¿no? Alguien no se pone las pilas. La ¿No? parte donde dice que es inmundo, sea inmundo todavía. Claro, Sí. claro, va a seguir estando. Sí. O sea, si no cambia, hoy es el tiempo de cambiar, hoy es el tiempo de decir, bueno, ya está, ya me dejo de la pavada y empiezo de nuevo, de vuelta a la página, y ahora, hoy es el tiempo, porque si no, el Señor los va a dejar así como está, Sí. Fíjense que lo ahora, desecha. hay algo que cuando viene el juicio, hay algo que recibe Noé, que son instrucciones de cómo tenía que hacer el arca. Sí. El Señor nos dio instrucciones a nosotros cómo llegar a la gente para que puedan entrar al arca. Ahora, esto no está, pero lo voy a preguntar. ¿Cómo estamos con las instrucciones? Estamos leyendo las instrucciones. Yo estoy buscando las instrucciones. ¿Estás leyendo el manual de instrucciones o no pasaste de largo? Porque instrucciones nos dio el Señor. Si Sí. sabemos que el Evangelio de Jesucristo es poder. Yo quiero leer 490 veces de vuelta en la Biblia, ¿viste? Y me introducí en Génesis hace poco, en estos capítulos. Y el aporte que me está brindando, ¿viste? Es impresionante, ¿viste? La gloria para Dios, Gustavo. La gloria, no es que te estoy tirando agua bendita. ni No, nada, no, no. Pero, No lo recibo tampoco. pero cómo es el Señor, ¿viste? Para muchos es un libro de historia. A mí me llegó a los 10 años el Nuevo Testamento de Gedeón, ¿viste? Sí. Como éramos católicos, mi papá no le gustaba, entonces como era chico no entendía mucho, pero cuando yo encontré un montón de cosas y lo que nosotros practicábamos era distinto, ¿viste? Sí. Y así que a mí lo que me mantuvo vivo es la palabra. Sí, como a mí. Cuando me aparté, digamos, nunca me aparté de su palabra en el sentido de consuelo, ¿viste? En un momento más difícil. Y ahora, eso es como que me trajo a flote de vuelta. Es como que me vomitó de vuelta el Señor del pez, así como Jonás. Me parece conocido eso. Pero bueno, por último, versículo 18 al 22. Esto es lo último que vamos a leer hoy. Léelo, Gustavo. Ya terminó. Es el último. 6:22. 6, 18 al 22. Fíjense lo que pasa después del diluvio. Léelo. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y la mujer de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves
de las aves según su especie y de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Mire, después de la purificación que viene a través del diluvio, hay pacto. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Dios ¿Qué dice la Escritura? Que Él exhibió públicamente en la cruz a quiénes. anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, ¿no? Amén. Purificó. Lo que había caído en el Edén, a través de Adán y Eva, con el primer Adán, Jesús, como segundo Adán, restauró y purificó lo que se cayó primero. ¿Se entiende? Sí, sí, Porque a Jesús lo llaman el segundo Adán, sí. porque es el que restauró lo que se cayó en el jardín del Edén. ¿Se entiende? Sí, La sí. Escritura dice eso. Y cuando vino el diluvio, purificó, y ahí nació el pacto. Por eso le dice Dios, y haré un pacto contigo. Esto es evangelismo puro, ¿no? A Noé. Le dice, haré un pacto contigo. ¿Y cuál era el pacto? De que no habría más juicio con respecto al agua. Lo que iba a hacer con fuego. No debe haber más de eso. No debe haber más juicio con el diluvio. Porque Dios había prometido que no iba a traer más juicio de esa manera. Fíjense que el juicio cae sobre ¿quién? Sobre Jesús, Sí. no sobre nosotros. Porque el juicio era para nosotros. Pero cae sobre Jesús. Maldito todo aquel que es colgado sobre un madero, ¿viste? ¿Entienden? Sí. Pero ahí es donde nace el pacto. De Dios con los hombres. Y nace, y lo que vemos en Noé, y lo que pasó en el diluvio, es sombra de lo que pasó en la cruz. Tenemos un lugar de salvación, donde Él apartó muchos de sus animales en pareja. Habló, proclamó el Evangelio, Sí. llamando, vengan, porque va a venir el juicio de Dios, y si entran al arca va a haber salvación, la cruz. Se ejecutó el juicio, se purificó, y nació el pacto. Fíjese que en el Nuevo Testamento habla sobre el pacto. Sí. ¿Somos de qué? ¿Del nuevo qué? Pacto. Pacto. ¿Dónde está escrito? En la Escritura. Ahora, esto a nosotros nos da la facultad, al estar en el pacto que hizo Dios con nosotros, a través de la cruz del Calvario, nos da vida a nosotros y también le da vida a los que están alrededor de nosotros. Así como el Señor hizo pacto con Noé, Noé también tuvo la facultad de poder traer vida a los demás. Sí. Porque él tenía el poder de proclamar el Evangelio. Y lo proclamó, pero no lo escucharon. ¿Cuánto nos pasa que le hablamos de Dios a mucha gente y no escucha? Lo trataban de loco y se burlaban de él. Sí. Deben ser, amados. Hasta aquí me ayudó el Señor, diría. Amén. ¿Alguna pregunta? La verdad que quedó muy claro. No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿No? Bueno. A mí me sirvió mucho en el evangelismo, ¿viste? Esto. Sí. Lo que usted acaba de enseñarme. Sí. Porque me cambió el panorama. Vamos a orar y ya cerramos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu bendita palabra.
entendiendo que es vivo y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos en este día, por revelarnos lo que está en tu corazón, lo que está en tu palabra, los secretos, los misterios que están en tu palabra, Padre. Gracias te doy, Espíritu Santo. ¿Qué haríamos sin ti, Padre, Señor? Gracias. Gracias por este amor, por tu misericordia, por tu, Señor, por tu favor, por tu gracia derramada en nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, en esta hora todo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Dios mío, que quizás las personas que empiecen a oír, Señor, esta enseñanza, vos les puedas revelar aún más todavía las cosas que están en tu palabra, los secretos que están en tu palabra, los misterios que están en tu palabra, Padre, para que puedan llevar a cabo tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias en esta tarde, ponemos en tus manos todo lo que hemos hablado, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, los esperamos el jueves que viene a las 18 horas. Así que bueno, los saludo con la paz del Señor. Nos vemos. Tiene un escrito, ¿eh? Igual que... ¿Guardan el mismo? Sí. Dios los bendiga. ¿Qué cosa? ¿Cortaste? Sí. Largo, ¿eh? ¿Eh?